Buenos días. Bueno, pues terminé mi última entrada diciendo que en todos los desastres económicos, en todos los despropósitos que puedan hacer los poderes fácticos, al final siempre pagamos los mismos. Lo pagamos nosotros, lo pagamos siempre la base de la pirámide social. Y lo pagaremos con nuestros ahorros, con las pérdidas de nuestras coberturas sanitarias y sociales, perdiendo nuestros hogares, no pudiendo mandar a la universidad a nuestros hijos, con el desempleo, con la miseria. Pero al final tienes que recurrir a los mismos actores sociales, a los poderes fácticos, para que intenten solucionar la situación. Y ves, entre la indignación y la rabia, que también en los desastres sociales brotarán avispados políticos y avispados financieros, los mismos, embaucadores, a exacerbar la indignación ciudadana con populismos redentores para volvernos a llevar a situaciones normalmente peores. No hay situación, por mala que sea, que los políticos no puedan convertirla en mucho peor. Y sin embargo, lo importante no es eso, porque ya siempre cabe regular. Lo que pasa es que las regulaciones siempre vienen a todo lo pasado, porque la realidad es más ágil y más evasiva. Y entonces cuando llega la regulación, el daño ya está hecho y vuelta a empezar. Esta es la vuelta eterna, ¿verdad? Y luego pensamos que somos una economía de libre mercado y no es realmente así. Vamos a hacer algunas observaciones al respecto. Si observamos la realidad de la economía de las naciones, por definición, la empresa más grande de todos los pueblos y todas las ciudades del mundo es siempre el ayuntamiento, por mano de obra empleada y por movimientos económicos, salvo Atlanta, San Francisco ahora, el Silicon Valley y algunas otras afortunadas sociedades, sede de las grandes corporaciones, que realmente tienen una importancia pues, superior a muchos estados, ¿verdad? Pero sin excepción, en todos los países del mundo la mayor empresa instalada es siempre el Estado, que es a la vez el mayor empleador y el mayor comprador de bienes y servicios en todas las naciones del mundo. La empresa principal, por movimiento económico, número de funcionarios, empleados, en fin, por todo, siempre es el Estado. ¿Os extraña? Si sumásemos la mano de obra empleada directamente en toda su enorme y variada actividad municipal, provincial, estatal, servicios comunitarios, servicios educativos públicos, becas, gastos sanitarios y personal sanitario, fuerzas del orden y armadas, más toda la mano de obra indirecta que genera su inacabable compra de bienes y servicios, más todas las empresas de propiedad pública total o participadas significativamente en unas naciones más que en otras. Por ejemplo, en Francia la mayor parte de las grandes empresas son estatales, muchas de ellas fundadas por Napoleón, que han hasta nuestros días, más los servicios públicos gestionados por empresas privadas, más los subvencionados diversos, desde los políticos a los sindicales, pasando por las organizaciones no gubernamentales, de ayuda humanitaria y los desprotegidos sociales, y seguramente otros muchos colectivos que reciben ayudas del presupuesto. La ilusión de estar en una economía de libre mercado desaparecería por completo, ya que la mayor parte, la casi totalidad de la sociedad, trabaja para el Estado. En una economía pretendidamente de libre comercio, la mayor parte de todos nosotros trabajamos para el Estado. Es decir, trabajamos teóricamente para nosotros mismos. Y los perplejos interrogantes de fondo, del fondo, del secreto de la producción de riqueza social, que permite tan alocada configuración, donde en realidad tampoco se producen tanto para tantos, más la legión interminable de ancianos, niños, discapacitados, jubilados, prejubilados, ocupaciones domésticas y otros muchos desocupados que pueblan las calles de todas las ciudades del mundo a cualquier hora del día y a cualquier día de la noche, la sensación de milagro incomprensible es la primera imagen y la de mentira evidente la segunda. La configuración del sistema económico en sus grandes líneas viene definido primero por los estados, de ellos menos del 20% con la mayor parte del peso específico, y de ese 20%, tres áreas: USA, Canadá, Australia, Europa, Pacífico, con Japón de protagonista y la emergencia imparable de un jugador que de futuro próximo puede hacer saltar la banca, China, cuya incorporación al sistema capitalista puede cambiar radicalmente toda la configuración mundial por el bajo costo y capacitación de su mano de obra, y el abismo de consumo de su población cuando vayan accediendo a desconocidos niveles de renta que crearán una presión insoportable
son las materias primas, petróleo especialmente incluido, agravando muchísimo un problema ya insoportablemente grave y con la posibilidad cierta de dislocar el sistema actual, sobre todo al crear un nuevo frente geoestratégico por el dominio de las materias primas frente a Occidente, que permitirá a muchos resentidos países productores hacer la guerra, entre comillas, en otros escenarios al contar con compradores alternativos que además pueden garantizarles pactos de protección militar, de modo que algunos analistas no dudan en profetizar un enfrentamiento armado con China en un escenario a 20 años. Hoy ya es una potencia. Bueno, esto lo escribí a 10, 15 años, ¿verdad? Creo que lo que dije entonces va por este camino y además es normal que sea así. Y las empresas, después de esto, y las empresas que son las 1000 primeras, entre millones de ellas, decía que solo las empresas, el otro protagonista, que solo las 1000 primeras, entre millones de ellas, que generalmente subsisten en actividades de baja rentabilidad, en nichos no interesantes para los grandes grupos, polarizan la actividad y el rendimiento de la mayor parte del sistema y con protagonismo y especialismo para las financieras y las tecnológicas, incluyendo naturalmente las instituciones financieras sistémicas, aquellas que de quebrar habrían un enorme agujero en la línea de flotación de la economía. Las naciones poseedoras de grandes reservas de recursos naturales, fundamentalmente los energéticos, algunas pocas naciones con masa de población, capacidad militar e influencia regional de algún peso, China, Rusia, India, y como un actor incontrolado la gigantesca masa monetaria internacional en su relación simbiótica y parasitaria con el sistema mundial. Esta es la descripción. Oh, por supuesto. Muy general de lo que es el mundo, la estructuración económica del mundo. Por supuesto, cuando hablan los especialistas, todo esto lo convierte en otro lenguaje y en otra dimensión, en otros conocimientos, pero en fin, a mí me interesa el contorno del bosque, ¿verdad? Y de esto hablo. El despliegue vertiginoso de China en el plano económico ha pasado su población del 85% de la pobreza extrema al 10% en 25 años. ¿Os imagináis? En 25 años, 1.000 millones de personas, de las cuales el 85%, son 150 millones de chinos de pobreza extrema, han pasado al 10% en 25 años. Es una cosa absolutamente asombrosa. Y India va por el mismo camino. En tan poco tiempo y con tan deslumbrantes resultados, suponen sobre todo un ejemplo de que la pobreza de su desarrollo tiene solución si los gobiernos tienen el suficiente sentido común como para liberalizar la capacidad de sus poblaciones hacia su propia iniciativa y desarrollo con firme estabilidad y riguroso orden jurídico y económico. ¿Os suena? ¿Os suena? Esto es lo que yo estoy definiendo como los nuevos estados o el nuevo sistema conceptual de organización política, que son los regímenes autoritarios liberales. Liberales en todo menos en la política y en el gobierno. Yo, que claro, con la edad que tengo, nací en el año 42, yo he visto eso mismo que están haciendo ahora China y están haciendo Rusia, lo he visto en España, que fue la base del desarrollo español. Libertad absoluta para todo, menos para hablar de política. Unidad patria, China lo lleva, que no te quiero ni contar, Rusia por el mismo camino, España lo hizo a macha martillo, unidad del pueblo a la hora de trabajar, y resultados deslumbrantes. Y supone todo esto un ejemplo de primer nivel para los países árabes y para África y Sudamérica en su conjunto, cuya situación pertenece a la categoría de los misterios insondables, ya que es imposible comprender cómo un continente rico entre los ricos y países con potencialidades enormes y muchas riquezas naturales pueden estar sumidos en la pobreza más extrema. Lo de África yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Un continente que tiene de todo. ¿Y América? ¿Sudamérica? ¿Separado solo por el Río Grande? Es increíble. México está haciendo un desarrollo vertiginoso por otra parte, ¿eh? Bueno, en concreto los países árabes, en casi todos, salvo excepciones en el Golfo,
y los grandes productores de petróleo han recibido y están recibiendo una financiación sin límites, sin otro esfuerzo que su pertenencia geográfica, sin que se note ningún desarrollo social y económico apreciable, con algunas excepciones, solo gasto improductivo, postureo, robo y dilapidación de recursos. Si el problema energético de la humanidad se pudiera solucionar sin recurrir a los combustibles fósiles, que habrá que hacerlo rapidísimamente y lo haremos, la mayor parte de los actuales países productores, incluido especialmente Venezuela, comillas, que por cierto está ya sola cayendo en la ruina social sin necesidad de ninguna ayuda, lo están haciendo fantásticamente bien, destruyendo su nación, caería en el caos social ya que las inmensas riquezas recibidas no han sido empleadas nada más que en dislates y despilfarros, sin haber proporcionado modelos sociales, morales, educativos y productivos, económicos y empresariales alternativos a una situación que les llegará en un futuro próximo, salvo los esfuerzos de algunos países del Golfo Pérsico. Como curiosidad de las locuras del mundo, no es que yo me fije solamente en las locuras, pero las locuras me llaman la atención, ¿verdad? Un nuevo productor de petróleo, Guinea Ecuatorial, está recibiendo tal renta petrolífera que, dividida por su escasa población, supondría una renta por habitante de $35.000 año. Pero la renta recibida es inferior a 500. No es anual, sino esto mensual, ¿eh? Es decir, los ingresos de petróleo dividido por la población le tendría que dar $35.000 por habitante. Reciben 500. ¿Qué cosas? Seguramente muchos de sus dirigentes tendrán su vida individual bien asegurada, mientras que dejarán a sus sociedades totalmente arrasadas y sin futuro. Como ya se ha expresado anteriormente, el gran problema sin solución previsible es la creciente incorporación a niveles del consumo de Occidente de dos naciones que conjuntamente casi suponen el 50% de la humanidad, a sumar Rusia, también en aumento de consumo importante para un mundo de recursos muy limitados ya. Antes o después, más bien antes, la humanidad necesitará hacer una reflexión conjunta hacia dónde dirigirlo, que no sea hacia la confrontación violenta y depredadora, ya que la población y el consumo van en aumento y los recursos disponibles van disminuyendo y los costes para el consumidor empiezan a ser inasumibles y lo serán mucho más en el futuro. Y lo serán mucho más en el futuro. Incluso las sociedades desarrolladas no podremos consumir. Pero en los momentos actuales, salvo las naciones desarrolladas, es decir, prácticamente la humanidad entera, somos convidados de piedra, solo interesantes en nuestras vertientes, consumidores, productores, sujetos fiscales y subsidiariamente como ciudadanos, generalmente secuestrados de la realidad del juego, si tenemos la fortuna de pertenecer a alguno de los países con alguna presencia en el mundo, donde al menos podamos expresar libremente nuestra opinión. En definitiva, el juego y las reglas del mismo están en muy pocas manos y no por conspiración, sino por la lógica confluyente del sistema. Otra cosa es que no se conspire y mucho para el mantenimiento del actual orden-desorden y para la consagración de los privilegios. El nuevo Reich de los 1000 años, pero ahora económico, recurrentes sueños de la irracionalidad humana. Tal como se está desarrollando el sistema, con las actuales reglas, lo previsible es la acumulación de riqueza de una manera exponencial en determinadas naciones, los grandes grupos de naciones desarrolladas, una acumulación igualmente considerable con residencia internacional y ninguna responsabilidad social, un cierto desarrollo de otro grupo de naciones que alcanzará mayores cotas de bienestar, una especie de pobreza ilustrada, la llamada riqueza por filtración, y un retroceso, la filtración por muchos caminos, ¿verdad? Uno de ellos que ha sido tremendamente importante es el turismo. Y un retroceso a niveles de miseria en el resto de las naciones no preparadas para este despiadado juego o carente de recursos adecuados a su población. Recursos naturales, me refiero. O inmersos en confrontaciones civiles y sociales, o con problemas poblacionales insolucionables, o perdidos en ilusorios órdenes sociales, religiosos, ideológicos, propiciadores de inmovilismos y rigideces sociales, que perpetúan miserias, ignorancias y dominios. Las cifras son crueles en su estratificación extrema del fenómeno económico con tendencia a polarizarse incluso todavía más. El 20% de la población dispone del 80% de los recursos y en el otro extremo el 20% de la población vive entre el hambre y la muerte con menos del 1% de la renta total. Es decir, la renta total del mundo, el 20% de la población dispone del 80% y el 20% menos favorecido
dispone del 1% de la renta producida. Un 60% de la población mundial se reparte el exiguo 19% restante. Un 60% de la humanidad se reparte un 20%, otro 20%, el 20% de la población, y el otro 20% de la población dispone del 80% de los recursos. Joder. Si esto no es una bomba social, una bomba atómica social. En su realidad profunda, 1.000 millones de seres humanos viven en la miseria extrema con una renta inferior a $1 al día y 3.000 millones de seres humanos más sobreviven con menos de $2 al día en el llamado cinturón de la pobreza. Tal es la realidad del mundo en que vivimos y no otra. Comillas. En la cuna del hambre mi niño estaba, de Miguel Hernández. En la cuna del hambre mi niño estaba. El 80% de la humanidad. El 80%, este 80% total de la humanidad vive en condiciones económicas precarias, agravadas además por vivir en un grado de parecido de su desarrollo en cuanto a la articulación educativa, sanitaria, política, social y jurídica de sus sociedades. Parece que índices económicos e índices de articulación y desarrollo social son directamente proporcionales, sin que pueda afirmarse si el desarrollo económico propicia el desarrollo social o el desarrollo social propicia el desarrollo económico, pero no caben dudas en cuanto a su interconexión e interdependencia. No existirán sociedades prósperas sin propiciar la libertad, la educación excelente, la seguridad jurídica y el desarrollo social. Y conviene recordar que, comillas, mientras los hombres sean libres para preguntar lo que deben, libres para decir lo que piensan, libres para pensar lo que quieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá. Oppenheimer. Qué hermosa frase, ¿verdad? Mientras los hombres sean libres para preguntar lo que deben, libres para decir lo que piensan, libres para pensar lo que quieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá. Oppenheimer. En sentido inverso de esta afirmación, véase las sociedades islámicas, están totalmente descritas. Leyendo el pensamiento de Oppenheimer en sentido inverso, las sociedades islámicas están totalmente descritas. En el interior de las propias naciones altamente desarrolladas, los equilibrios de renta entre clases se harán abismales con las mismas tendencias a la polarización extrema que entre las naciones, donde el 20% de la población dispondrá del 80% de los recursos y dentro de este exiguo segmento del 20%, el 3% acaparará más del 70% del total. El 60% subsistirá con el 17% de las rentas producidas, mientras que un porcentaje equivalente al 20% con las rentas más bajas no dispondrá absolutamente de nada, salvo las ayudas sociales. Salvo las ayudas sociales. ¿Lo estáis escuchando bien? Por supuesto que una gran parte de la obra de mano de obra no calificada no encontrará trabajo, competirá en condiciones insufribles con la mano de obra casi esclavizada proveniente de la emigración o se marginará el sistema en una economía opaca, pero lo más peligroso es que los cuadros medios de las empresas y la mano de obra no muy especializada, que es la base de la clase media, perderá su trabajo en beneficio de naciones de mano de obra más económica. Una proyección lógica de futuro, donde por una parte estarán las enormes rentas del capital, las desproporcionadas rentas de la alta dirección empresarial, la clase media casi exclusivamente representada por los trabajadores del todo el entramado de los servicios públicos y los pequeños servicios privados, y un porcentaje creciente de población sin sitio en el sistema ni sitio en su sociedad, desechados de la vida social como un subproducto caducado y sin utilidad. La dio a la vida. La dio a la vida. Este no puede ser el destino de los seres humanos, ni el destino de las sociedades. Y cierro aquí esta entrada y continuaré con mi cantinela pesimista en la siguiente.